Gente, nueva newsletter de Undertale Deltarune, newsletter Halloween 2023, más bien es el 5º aniversario, ¿vale? La newsletter del 5º aniversario. Parece ser que a partir de ahora Deltarune va a sacar las newsletters y la información tocha en su aniversario, al parecer, o no sé si es cosa de este año. Y básicamente es una newsletter bastante cortita, pero con una información bastante sabrosonga, ¿verdad, Reirus? ¿Verdad? ¿Verdad? La hemos estado mirando en directo, pero lo hemos tenido que grabar aparte porque el audio por algún motivo ha petado del OBS. Pero bueno, no, eso es lo importante. Esta es la 4ª vez que estamos grabando, por favor. Espero que vaya bien. Bien, entonces, la newsletter. La newsletter nos empieza a hablar de una historia de Halloween en la que somos niños buenos en los cuales vamos a una casita a conseguir caramelos. Y de repente alguien nos da una carta que pone Imbo. Interesante. Nos hablan a nosotros concretamente, gente. Y aparece un dogo fantasma que nos empieza a contar la historia de la newsletter, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos sprites, como por ejemplo de Papyrus vestido de vampiro y Sans vestido de Sans. Y Papyrus vestido de Frankenstein y Sans vestido de Sans. Interesante. Pero bueno, aquí comienza lo potente, gente. Y es que tenemos el progreso de Deltarune capítulo 3. Y al parecer lo que nos cuenta a modo de resumen es básicamente que el capítulo 3 está 100% completado. Solo falta quitar un par de glitches que quedan así sueltos, menos de los que quedaban en la última newsletter. Y básicamente en el cumpleaños de Toby Fox, un colega suyo fue a probar el juego y lo jugó completo, el capítulo entero. Y le encantaron las bromas, se lo pasó súper bien y simplemente le comentó un par de cosillas que tenía que cambiar y tras cambiarlas quedó perfecto el juego. Entonces ahora que está el capítulo 3 completo, comenta que es un poco difícil hacer un juego que más que simplemente centrarse en las mecánicas y los gráficos. Entonces que ahora están trabajando 100% en el capítulo 4 y van a centrar todo su desarrollo en el capítulo 4, ya que el capítulo 3, eso de los glitches y tal, se puede solucionar cuando completen el capítulo 4. Y bueno, aquí viene lo potente y esto os lo va a explicar Drerus porque madre mía. Vale, chicos, importante. ¿Cuándo se va a estrenar Deltarune? ¿De acuerdo? No tenemos fecha, pero madre mía. Pero ahora vamos a especular sobre en qué año saldría. Bueno, el tema, ya sabéis que Deltarune se va a estrenar con el capítulo 3, 4, 5, con esos capítulos, ¿de acuerdo? Y mientras que estaban desarrollando ahí el juego, Toby Fox estaba ahí con el capítulo 3 y el 4. Y entonces dijo que el 5, dijo como que es Byte, chicos. El capítulo 5 era son bromita. los amigos que hacemos por el camino. Era bromita. Era bromita, gente, era bromita. No, al desarrollar el capítulo 3 y 4 se ha dado cuenta de que ni de broma va a tener el capítulo 5 y que hay que esperar mucho más para tener el capítulo 5. Más que eso es que simplemente nota que la gente debe de estar cansada de esperar y él también, por tanto, si quiere sacar algo dentro de poco, tendrá que quitar el capítulo 5 de ese plan. Exactamente, por eso especulamos que puede ser en 2024, el año que viene saldrían los capítulos 3 y 4, porque ahora van a ser los capítulos 3 y 4, ¿de acuerdo? Y ya será de pago. Y serían de pago, exactamente. Dice que nada más terminen el capítulo 4, su plan es publicar los 2 capítulos y adicionalmente han contratado a un productor para acelerar el proceso de los siguientes capítulos. Esto, gente, va a escalar de forma exponencial. O sea, esperaros perfectamente que el año que viene nos encontremos una noticia en una newsletter que diga que el capítulo 5 ya está a punto de terminar. O sea, es bastante probable. Y bueno, adicionalmente nos ha puesto aquí una entrevista a varias personas que se unieron en el equipo de desarrollo de Deltarune en el capítulo 2. Y ya está. Eso es la newsletter. O sea, no hay nada más. Es una newsletter cortita con una calabaza de Sans al final. Pero eso es todo, gente. O sea, es una newsletter cortita que da un montón de información. Tanto Drerus como yo estamos felices, ¿verdad? O sea, está potente. Es cine, chicos. Literalmente cine. 100% lo cambia todo, ¿vale? Porque Toby Fox demuestra que quiere sacar algo ya. Y lo más probable es que el año que viene tengamos Deltarune. Bueno, lo más probable es casi confirmado. Es casi confirmado que Deltarune el año que viene va a estar entre nosotros. Ya sea solo el capítulo 3 y 4, pero eso quiere decir que ahora que tienen un productor y todo esto, el capítulo 5, 6 y 7 saldrá mucho antes de lo esperado. Y eso está muy, muy guay. Hemos inspeccionado también las fotos, ¿vale, gente? Para la gente que decía no sé qué, no sé cuánto. Hemos inspeccionado también las fotos. No hay nada demasiado llamativo. No hay nada demasiado llamativo. Hay una imagen por aquí de Toriel con Frisk y pusieron Freaks, ¿vale? O sea, no hay nada raro. Lo que sí, la imagen del último vídeo que subí de Freeze es Chris y todo eso, no hay ningún tipo de confirmación de Toby Fox de que fuera un error. Mucha gente se lo ha puesto en Twitter y él no ha dicho absolutamente nada en contra de toda esa información. Así que lo más probable es que este de aquí sí sea Frisk
pero el de la otra imagen no sea Frisk. Así que ahora vamos a ver la entrevista. Y bueno, gente, ahora yo estoy solo, ¿vale? Dreyrus ya se ha pirado y vamos a mirar un poquito el tema de la interview, ¿vale? Vamos a mirar un poco la entrevista que le han hecho los trabajadores. Los trabajadores, yo ya la he leído, ¿vale? Así que voy a hacer un resumen rápido. Los trabajadores son Fred Wood, ¿vale? Jim Canelas, Taxi Derby y Chess, ¿vale? Que básicamente son una serie de trabajadores. Algunos han hecho fans de Undertale y por eso están aquí. Otro es, por ejemplo, un streamer. Y luego los otros dos son simplemente personas que ha contratado con las que quería trabajar y ya está. Hay una serie de preguntas, ¿vale? Como por ejemplo, son bastante interesantes, ¿vale? Os recomiendo leerlas por vuestra cuenta. Voy a hacer un pequeño resumen. Son bastante interesantes. La primera pregunta que es: ¿cuál fue tu primera cosa a la hora de trabajar en Deltarune? Fred, por ejemplo, nos comenta que la primera cosa que hizo, ¿vale? El primer día. La segunda cosa que hizo, ¿vale? Porque dice que si puedo decir la segunda, fue realizar la habitación de Nubert, porque le encantaba todas esas cosas, por eso tiene el personaje de Nubert. Y pues se dedicó principalmente a la habitación donde conocemos a Nubert la primera vez. Luego, por ejemplo, el primer trabajo de Jim fue hacer el encuentro con Giga Queen, la batalla final, ¿no? O sea, madre mía, ¿eh? O sea, empezar trabajando con la batalla final, un poco meme, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos aquí a Taxi, que lo primero que, bueno, que ella estuvo trabajando antes, entonces estuvo trabajando en todo el capítulo 2. Y, por ejemplo, Chess trabajó desde el capítulo 1 y lo primero que hizo fue hacer los diseños de Chris y Susie en el Dark World, lo cual está bastante interesante porque mirar cómo iba a ser Susie en el pasado, ¿eh? Y Chris, un poco mirar un poco cómo está. Y bueno, también hizo el movimiento de la espada de Chris. La segunda pregunta es: ¿cuál fue vuestra cosa favorita a la hora de desarrollar el capítulo 2 de Deltarune? O sea, lo que habéis hecho, ¿no? Y por ejemplo, aquí comentan diferentes cosas, como por ejemplo, Fred comenta que las vasijas, ¿no? El hecho de que Susie quiera romperlas cuando llega a la habitación y todo eso. Jim comenta el error que hay de Spamton, que solo comentar un vídeo curiosidades, pero resulta que hay un bug en la pelea de Spamton Neo, que puedes spamear el botón de disparo para hacer disparos fuertes todo el rato. Y ellos implementaron, que supongo que sería Jim por lo que comenta, ellos implementaron una cosa que detecta ese bug, porque antes era un bug, pero luego mantuvieron el bug y ahora Spamton detecta que usas ese bug y cuando lo usas demasiadas veces se cabrea y el combate se hace más difícil. Y luego, por ejemplo, Taxi comenta que Toby, esto es lore, ojo, Toby quería que Spamton hiciera algo, daba igual, ¿vale? Hiciera algo cuando pulsaran F1 los jugadores. Algo. Entonces, él lo que propuso fue que apareciera un Spamton fantasma pequeñito que curara al aliado durante un turno. Y le encantó la idea y nunca pensó que fuera tan popular. Y Chess, ojito con Chess, porque Chess la está liando bastante. Chess comenta que la banana, pero luego dice: ah, no, la banana no. Mi cosa favorita es algo que todavía no puedo mencionar del capítulo 2. ¡Ojito! Y luego hay más lore, ojito, ojito, ojito. Entonces, luego nos comentan cuáles son sus memorias trabajando con Toby, ¿no? Y por ejemplo, el Fred comenta que le encantaba trabajar con Toby, pero que le daban indicaciones un poco pochillas, ¿no? Porque le mandaba cosas como esto, en plan dibujitos con los personajes, ¿no? Con los diferentes enemigos. Estos son cuando aún no estaba en el capítulo 2 hecho, entonces no estaban los sprites, entonces usaron los del capítulo 1. Y indicaba que eran cosas casi un poco ilegibles, que no se entendía muy bien con las flechas y tal, pero que bueno, igualmente que aprendió bastante trabajando con Toby. Adicionalmente, Taxi comenta que al final, cuando terminaron el capítulo, Taxi comenta que no había visto todavía la tienda de Spamton, ¿no? Porque la estaban jugando todos a la vez, supongo que por Discord o lo que sea. Y Toby le dijo: ¿cómo que no la has visto? Y pararon todo para que Taxi pudiera ir a ver la escena de Spamton. Y luego con Chess y Jim dicen exactamente lo mismo, que esto me encanta, tío. Le acabo de pillar más cariño aún a Toby Fox. Le acabo de pillar muchísimo cariño. Dice que cuando terminaron o sea, para introducir a todos los trabajadores en el capítulo 2, Toby, en vez de hacer un resumen leyendo el diálogo, leyendo el guión o lo que sea, hizo como una especie de reunión, como si fuera una especie de radio, ¿vale? Me explico. Él lo que hizo fue coger el guión e interpretar a los personajes con voces y con sonidos y con imágenes, en plan rollo presentación, y a medida que iba avanzando el juego, le iba pidiendo opiniones a los que estaban escuchando, ¿no? Entonces, cuando tenía que Chris hacer una acción, le preguntaba a los trabajadores qué acción querían hacer y la más votada es la que hacía Chris. Y adicionalmente, durante todos los diálogos y todo, él metía en la situación a la gente con la música del juego que ya tenía preparada. O sea, creaba el ambiente como si fuera una partida de rol y dejaba a los trabajadores vivir la historia de Deltarune como si fuera un propio videojuego. Es que es maravilloso. Y bueno, Taxi comenta en plan, como ya comentó todo esto antes de que lo de la tienda de Spamton, dice: oye, ¿puedo cambiar mi respuesta por cómo Toby nos contó la historia? Es que me parece increíble eso. Y ahora, la cosa favorita de cada personaje. Básicamente, Jim comenta que él desarrolló el combate de Spamton Neo, entonces que le complicó muchísimo hacer todas las caritas. Luego Fred y Taxi comentan más o menos lo mismo, que es que el desarrollo de Noel, en cuanto a narrativa y en cuanto a todo lo englobado a Noel en el Cyberworld, porque les costó bastante. Y Taxi comenta que Rulescar, ¿no? Porque todo el tema de las hitbox y cómo va a ser todo eso, pues es un poco complicado. Y Chess obviamente comenta que
la batalla contra Queen fue un poco difícil de desarrollar. Y luego, esto es lo mejor de todo, aquí está lo tocho, el free space, que es que pueden comentar lo que quieran, ¿no? Entonces se dedicaron a comentar algunos bugs, principalmente. Fed comenta que su glitch favorito es que cuando, en un momento dado, cuando Susie come el musgo del Cyberwall, ¿vale? Que hay un musgo al lado de una papelera, pues si luego hablabas con la papelera, te daban uno de los objetos más rotos del juego, supongo que será el anillo. Entonces era como... ¿por qué? ¿Sabes? Era un poco extraño y tardaron mucho en descubrirlo. Y luego Jim, por ejemplo, comenta que cuando usaban diferentes acciones durante las partidas, pues ocurrían diferentes bugs que tardaron mucho en solucionar. Y luego Taxi comenta que eso, me hicieron una especie de meme por el cumpleaños de Toby, que era que, eso, ocurría este error que se está viendo en pantalla, ¿no? Que buscaban el cumpleaños del perro, luego aparecía una tarta a la derecha y cuando la tarta explotaba, pues petaba el juego. Era modo de broma y nunca lo arreglaron. Y luego Chess aquí comenta que tuvo problemas a la hora de desarrollar el diseño de Berly, que fue la cosa que más le costó, porque le puso demasiadas cosas, entonces Timmy le iba a costar un montón animarlo, pero al final consiguieron llegar a un acuerdo. Y aquí comenta, por último, que esto es lo más interesante de todo, probablemente no debería de decir esto, pero atentos al capítulo 3. Es mi favorito hasta el momento. Ojito. Y esto es todo de la interview. Dicho todo esto, vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en próximas ocasiones. Bye bye. Bye.